En este video hablaremos sobre la Colombia de la época virreinal, así como de su proceso de independencia y su actualidad. Para comenzar, hablemos un poco sobre el virreinato. Durante el virreinato, Colombia estuvo bajo el dominio español desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. El territorio colombiano formó parte del virreinato de Nueva Granada, que incluía también a Venezuela, Ecuador y Panamá, el cual fue uno de los dos nuevos virreinatos creados junto con el de Río de la Plata, ya que con anterioridad lo que hoy es Colombia pertenecía al virreinato del Perú, volviendo de esta manera a la actual Colombia, en específico a Santa Fe de Bogotá, en la capital de este naciente virreinato. En este periodo, Colombia experimentó cambios significativos en su estructura política, económica y social. La colonización española trajo consigo la imposición de la religión católica, la explotación de recursos naturales y la creación de una sociedad jerárquica. La estructura social de Colombia durante el virreinato se caracterizó por una rígida jerarquía, con grupos étnicos y sociales claramente definidos. Los grupos que conformaban la sociedad virreinal eran los siguientes. Hasta arriba estaban los peninsulares, quienes eran los españoles nacidos en la península ibérica, que ocupaban los cargos más altos en la administración colonial, la iglesia y el ejército. Después estaban los criollos, eran los descendientes de los españoles nacidos en América, que desempeñaban roles importantes en la sociedad, pero estaban excluidos de los cargos más altos. Luego, los mestizos, eran el resultado de la mezcla entre españoles e indígenas y ocupaban una posición intermedia en la escala social. Después seguían los indígenas, eran los pueblos originarios del territorio, sometidos a la encomienda, el trabajo forzado y la explotación. Y hasta abajo estaban los africanos, quienes eran esclavos traídos de África que trabajaban en las minas, las haciendas y las casas de los españoles. Esta estructura social se basaba en la pureza de la sangre, la raza y el origen geográfico, y estaba sostenida por leyes y normas que reforzaban la desigualdad y la discriminación. Algunos de los aspectos más importantes en la vida cotidiana de la Colombia virreinal fueron los siguientes. En el sector de la economía se centró en la agricultura, la minería y el comercio, con la producción de productos como el tabaco, la caña de azúcar y el oro. Las ciudades más importantes como Santa Fe de Bogotá, Cartagena y Popayán se convirtieron en centros de poder y cultura. La educación estaba reservada para los hijos de los españoles y criollos. Se centraba en la enseñanza de la religión, la lectura y la escritura. La vivienda variaba según la clase social. Los españoles y criollos vivían en casas de piedra y teja, mientras que los indígenas y africanos vivían en chozas de paja y barro. La dieta de esta época se basaba en maíz, yuca, plátano, carne de cerdo y gallina. Los españoles y criollos disfrutaban de una variedad mayor de alimentos. El transporte se realizaba a pie o a caballo. Los ríos y mares se utilizaban para el comercio. El entretenimiento principalmente era en fiestas patronales, corridas de toros y juegos de cartas, los cuales eran muy populares entre los españoles y criollos. La vestimenta variaba según la clase social. Los españoles y criollos vestían con ropas finas, mientras que los indígenas y africanos vestían con ropas simples y prácticas. Y en lo que refiere a la salud, la atención médica era limitada y las enfermedades como la viruela y la malaria eran poco comunes. Por último, es importante mencionar que la vida cotidiana en Colombia durante el virreinato estaba marcada por la desigualdad, pero también por la resistencia de los pueblos indígenas y africanos, que finalmente llevaron a la independencia del país en 1819. El impacto de la independencia en las poblaciones indígenas fue la pérdida de protección colonial. Durante el periodo colonial, las poblaciones indígenas estaban sujetas a un sistema de protección a través de la encomienda y los resguardos. Sin embargo, tras la independencia, muchas de estas protecciones legales se desmoronaron. Las tierras indígenas fueron expropiadas y distribuidas entre los criollos, quienes tenían mayor poder político y económico, lo que llevó a una disminución de los territorios indígenas y a un incremento en su marginación. Abolición de la esclavitud y limitaciones. La independencia trajo consigo promesas de igualdad y libertad, y efectivamente se abolió la esclavitud en 1851 en Colombia. No obstante, los afrodescendientes liberados enfrentaron numerosas dificultades para integrarse plenamente en la sociedad. Sufrieron discriminación, falta de acceso a la educación y empleo, y muchas veces fueron relegados a trabajos precarios o sometidos a nuevas formas de servidumbre. Continuidad de la discriminación racial. A pesar de las promesas de igualdad, tanto indígenas como afrodescendientes continuaron enfrentando racismo y discriminación estructural. La sociedad posindependiente tenía que mantener las jerarquías sociales y raciales que habían sido establecidas durante la colonia, y las poblaciones indígenas y afrodescendientes siguieron siendo vistas como inferiores. Participación en la lucha de la independencia. Tanto indígenas como afrodescendientes participaron activamente en las luchas de independencia.
con la esperanza de que su situación mejorara con la caída del régimen colonial. Sin embargo, tras la independencia, muchas de las promesas de reforma y mejora de sus condiciones fueron olvidadas o incumplidas. Resistencia y movimientos sociales. En respuesta a las condiciones adversas, tanto las comunidades indígenas como las afrodescendientes desarrollaron movimientos de resistencia. Los afrodescendientes, por ejemplo, formaron palenques o comunidades autónomas, mientras que las comunidades indígenas lucharon por mantener sus tradiciones y tierras a través de organizaciones y movimientos sociales. Hola, ¿qué tal? A mí me toca explicar la parte de cómo fue la independencia de Colombia. Bueno, el contexto histórico es que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el reino de la Nueva Granada, hoy Colombia, era una de las tantas colonias bajo el control del Imperio Español. Sin embargo, las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias o Estados Unidos había comenzado a prender una chispa entre los criollos, los descendientes de europeos nacidos en América, quienes ya no soportaban el dominio español. Este es el inicio de la lucha por la independencia de Colombia. Ahí pasamos al primer estallido de la Guerra de Independencia, que fue el 20 de julio de 1810. En una calurosa tarde en Bogotá, un pequeño incidente marcaría el comienzo de la lucha. Un florero, sí, un simple florero, que estamos viendo aquí, que se conoce como el florero de Llorente. Fue el centro de una disputa entre criollos y españoles. Lo que parecía un altercado trivial fue en realidad la chispa para que los criollos exigieran la formación de una junta de gobierno propia, poniendo el fin al poder colonial en la región. Aunque el grito de independencia no significó la separación inmediata de España, fue el punto de partida de un proceso que se extendería durante casi una década. El siguiente paso de este proceso fue lo que se conoce como la Patria Boba y la Reconquista Española. Fue un periodo turbulento entre 1810 y 1816, donde los patriotas estaban divididos entre federalistas y centralistas. Peleaban entre ellos, debilitando el proceso de independencia. Este conflicto interno permitió que en 1815 España retomara el control con la llegada de Pablo Morillo, conocido por su brutal represión. Morillo impuso un régimen de terror, encarcelando o ejecutando a muchos líderes patriotas, entre ellos Antonio Nariño, uno de los más importantes precursores de la independencia de Colombia. El siguiente paso fue el resurgir de la independencia, lo que se conoce como la campaña libertadora, que llevó a cabo Simón Bolívar, el gran libertador. Reorganizó las fuerzas patriotas en 1819 en una hazaña histórica. Bolívar lideró la campaña libertadora de la Nueva Granada, cruzando los Andes en condiciones extremas. Su ejército sorprendió a los realistas. Este fue un momento decisivo. El 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá, las tropas patriotas lograron una victoria crucial que sellaría el destino de la independencia de Colombia. Lo siguiente fue la consolidación de la independencia y la Gran Colombia. Con la victoria en Boyacá, el sueño de Bolívar estaba más cerca que nunca. En 1821 se fundó la Gran Colombia, una república que incluía los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Bolívar, junto con Francisco de Paula, lideraron el proyecto con la esperanza de una América unida. Lo malo fue que no duraría mucho por las divisiones internas y las tensiones políticas llevarían a la disolución en 1831. Pero aún así la independencia de Colombia ya estaba consolidada. Voy a mencionar a los protagonistas de este proceso de independencia de México, de Colombia, perdón. Estuvo lleno de héroes, pues desde Simón Bolívar, el gran libertador, Francisco de Paula Santander, quien fue clave en las victorias militares,
Y pues no podemos olvidar tampoco a Antonio Nariño, defensor del centralismo, o Camilo Torres, redactor del Memorial de Agravias. También la historia de la independencia de Colombia tiene nombres menos conocidos, pero igualmente importantes, como Manuelita Sáenz, compañera de Bolívar, quien fue una pieza clave en varias acciones militares, políticas y recordada como la libertadora del Libertador o la Generala de América. Bueno, como conclusión puedo decir que la independencia de Colombia fue un proceso largo y lleno de sacrificios. Fue la lucha de un pueblo por su libertad, inspirada por las ideas de la igualdad y justicia, que recorrieron el mundo en aquella época. Hoy la historia de Colombia sigue marcada por esos eventos que formaron el carácter de una nación. Este es el legado de la independencia, una lucha que no solo liberó una nación, sino también que inspiró a todo un continente a soñar con la libertad. Y así Colombia logró su independencia, uniendo a sus héroes, sus batallas y sus ideales, en camino hacia la libertad. Hoy recordamos a aquellos que dieron todo por la causa y seguimos construyendo el país que soñaron. La independencia de Colombia fue un proceso complejo que involucró a diversos personajes históricos clave, quienes jugaron roles fundamentales en la liberación del país del dominio español. A continuación, algunos de los personajes más destacados y su papel en la independencia. Simón Bolívar fue el líder principal de la independencia no solo de Colombia, sino también de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Bolívar dirigió varias campañas militares exitosas contra el Imperio Español. Su mayor logro en Colombia fue la victoria en la Batalla de Boyacá en 1819, que aseguró la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. Bolívar fue también el principal impulsor de la creación de la Gran Colombia, una federación que unió a varios países liberados. Antonio Nariño, conocido como el precursor de la independencia, fue uno de los primeros líderes independentistas en Colombia. Tradujo y publicó en 1794 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que le valió la persecución por parte de las autoridades coloniales. Nariño lideró movimientos de resistencia contra los españoles y se convirtió en un defensor ferviente de las ideas republicanas. José María Córdoba, general del ejército independentista. Córdoba fue un importante comandante en las batallas por la independencia, destacándose en la batalla de Ayacucho, en Perú, que selló la independencia en Sudamericana. En Colombia fue un ferviente defensor de las ideas bolivarianas y un símbolo de la resistencia frente a la influencia extranjera en el continente. Policarpa Salabarrieta, también conocida como La Pola, fue una de las heroínas más importantes de la independencia. Fue espía y mensajera para las fuerzas patriotas, transmitiendo información sobre los movimientos del ejército español. Fue capturada y ejecutada por los realistas, lo que la convirtió en un símbolo de la resistencia y del sacrificio por la libertad. Camilo Torres Tenorio fue un político y líder intelectual que participó en la redacción de la Constitución de Cundinamarca y defendió la independencia de las colonias americanas. Torres promovió la soberanía de la Nueva Granada y fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de 1810. Fue ejecutado por los españoles tras la Reconquista. Francisco de Paula Santander, conocido como el Hombre de las Leyes. Santander fue uno de los líderes más importantes en la campaña libertadora de Nueva Granada. Jugó un papel crucial en la organización administrativa y militar de las fuerzas independentistas. Tras la independencia fue vicepresidente de la Gran Colombia y luego presidente de la República de la Nueva Granada. Manuela Sáenz, luchadora y estratega. Sáenz fue una figura clave en la campaña independentista junto a Bolívar, conocida como la Libertadora del Libertador, por salvar la vida de Simón Bolívar en varias ocasiones. Fue también una firme defensora de los derechos de las mujeres y la causa revolucionaria. José Antonio Galán, líder de la rebelión de los comuneros en 1781. Galán fue uno de los primeros en levantarse contra los abusos coloniales y en exigir derechos para los criollos y las clases más bajas. Aunque la rebelión fue sofocada, su lucha inspiró a generaciones posteriores de independentistas. José Fernández Madrid, político y escritor que ejerció como presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en varias ocasiones durante el proceso independentista. Fernández Madrid promovió la idea de una república unida y libre, siendo un defensor de la educación y las ideas ilustradas. Joaquín de Caicedo y Cuero, dirigente político y líder del movimiento independentista
en el suroccidente de Colombia, especialmente en la región de Popayán y Cali. Fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de Cali en 1811 y un ferviente defensor de la libertad de la Nueva Granada, por lo que fue ejecutado durante la Reconquista. Estos personajes, junto con muchos otros anónimos, jugaron un papel crucial en la liberación de Colombia y la conformación de la nación independiente que conocemos hoy. Esto comienza con la invasión napoleónica a España en 1808 y la instauración de un gobierno francés en el trono español. Este gobierno es desconocido por las autoridades virreinales en Nueva Granada y, aunado al descontento de los criollos por no poder acceder a cargos públicos, era cuestión de tiempo para que surgieran los conflictos. Y este conflicto se dio en el 20 de julio de 1810 con el incidente del florero de Llorente. Para calmar los disturbios se llamó un cabildo extraordinario el mismo día, 20 de julio de 1810, en el que se declaraba la autonomía al gobierno peninsular y se proclamaba a Fernando VII como legítimo gobernante del virreinato. Mientras el virrey Antonio José Amari Borbón es nombrado presidente de la Junta Suprema de Gobierno, pero al ser acusado de afrancesado y el descontento de los criollos, pues fue depuesto y en su lugar se nombró a José Miguel Pey Andrade como presidente de la Suprema Junta de Gobierno. Como dato importante quiero mencionar a las constituciones de las provincias de Cartagena y de Cundinamarca. Tienen puntos en común como la división de poderes, la religión católica como religión oficial del Estado y la protección de derechos y libertades de sus ciudadanos. Pero la diferencia recae en su forma de gobierno. Por ejemplo, la provincia de Cartagena declara independencia total de España bajo un gobierno republicano y la provincia de Cundinamarca se declara como monarquía constitucional autónoma del gobierno de España, pero nombrando a Fernando VII como legítimo rey. Ya en la fase final del proceso de independencia de Colombia, el 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, convocado por Simón Bolívar, se promulga la Constitución de Angostura. Esta constitución tiene como principales puntos el establecimiento de un gobierno republicano con corte centralista, la división de poderes en ejecutivo con un presidente vitalicio, legislativo bicameral y el poder judicial, el sufragio censitario en el que solo los hombres con mayor poder adquisitivo podían votar, excluyendo a la mayoría de la población como afrodescendientes, campesinos y mujeres, así como la protección de ciertos derechos fundamentales como la libertad, la seguridad y la propiedad. Debido a que el conflicto ya llevaba 10 años en curso y con numerosas bajas en ambos bandos, el Simón Bolívar y Pablo Morillo acordaron reunirse para firmar un armisticio y regular la conducta de la guerra, reconociendo que la lucha había llegado a un punto en el que era necesario establecer ciertas reglas para evitar más derramamiento de sangre y barbarie. Este tratado es conocido como Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que fue firmado el 26 de noviembre de 1820. El contenido de este tratado incluye el establecimiento de un armisticio de 6 meses durante el cual cesarían las hostilidades entre las fuerzas patriotas y realistas, la regularización de la guerra. Ambas partes acordaron cumplir con las normas del derecho internacional humanitario de la época, prohibiendo actos como la ejecución de prisioneros de guerra y el maltrato de los civiles. También se estableció que los heridos deberían de ser atendidos y respetados y se reconoció la importancia de tratar a los prisioneros con humanidad. El intercambio de prisioneros también fue un punto importante. El tratado también incluyó disposiciones para el intercambio de prisioneros, lo que ayudó a aliviar la situación de aquellos que habían sido capturados en combate. Este armisticio no cesó las hostilidades como tal, pero dio pauta para futuras negociaciones de paz.
Como último punto, es importante mencionar que Colombia no tuvo un acta de independencia como tal, sino que fueron hechos que desde 1810 culminaron en el año 1819 con dos hechos muy importantes, como lo son el Congreso de Angostura. Ahí se proclamó la creación de la República de Colombia, mejor conocida como Gran Colombia, uniendo territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito bajo una sola república, y con la campaña libertadora de 1819, que culminó con la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Esta victoria aseguró el control de la ciudad de Bogotá y permitió la liberación de Nueva Granada del control español. Sin embargo, su independencia no fue reconocida por España sino hasta el 30 de enero de 1821. En la actualidad, Colombia es uno más de los países latinoamericanos que enfrenta grandes problemas políticos y económicos, pero que gracias a su gran riqueza cultural se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Latinoamérica. Se encuentra organizada en 32 departamentos, que a su vez están conformados por 1097 municipios, 20 corregimientos departamentales, 5 distritos especiales y el Distrito Capital de Bogotá. Este territorio está organizado en forma de una república unitaria, con autonomía en sus entidades territoriales. Colombia tiene un sistema político republicano, democrático y representativo, en la cual existe una clara división de poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Colombia es un país altamente tradicional y de derecha, pero actualmente está dirigido por el primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, quien ganó las elecciones el 19 de junio de 2022 al lograr más de 11 millones de votos en la segunda vuelta presidencial. Petro ha causado gran controversia desde su campaña, ya que en su momento fue integrante de un grupo guerrillero denominado Movimiento 19 de Abril, o mejor conocido por su acrónimo M19, la cual fue fundado por Carlos Pizarro León Gómez, Jaime Batemancayón, Antonio Navarro Wolf, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, Vera Grave, Andrés Almarales y Carlos Toledo Plata. Esto en el año de 1974. En total, se registraron 353.531 hechos ocasionados por este grupo, que dejaron un saldo de 80.514 desaparecidos, de los cuales 70.587 siguen desaparecidos actualmente, 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados. De entre sus actos más recordados está la toma del Palacio de Justicia del año 1985, también conocida como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, la cual consistía en un plan para enjuiciar al entonces presidente de Colombia, Belisario Betancourt, al que acusaban de incumplir un cese al fuego firmado en agosto de 1984. Dicho enfrentamiento dejó cerca de 100 muertos entre magistrados, militares, policías, civiles y guerrilleros, además de varios desaparecidos. Gustavo Petro impulsó una agenda de cambios estructurales que incluía reformas en la salud laboral, pensional y políticas sociales. Sin embargo, a medida que su gobierno avanzaba, se hicieron evidentes tensiones tanto dentro de la coalición de gobierno como en el Congreso. Entre los factores que contribuyeron a esta crisis se encuentran el desacuerdo sobre las reformas propuestas, la pérdida de apoyo de la coalición y las salidas y renuncias de ministros. Todo esto llevó a una reestructuración significativa del gabinete, en donde Petro nombró nuevos ministros más alineados con su visión política y más cercanos a su círculo ideológico. Pero esto solamente incrementó la polarización política en el país, que originó una mayor resistencia en el Congreso, lo que ralentizó la aprobación de las reformas propuestas y aumentó la percepción de inestabilidad política, lo cual fue visto públicamente como un reflejo de la dificultad del presidente para mantener cohesión interna en su administración. Hoy en día, el presidente Petro acusa a la oposición de planear un atentado contra su mandato y destituirlo del cargo de presidente, lo cual ha generado una gran tensión política actual en el país. En la economía, la moneda de curso legal de Colombia es el peso colombiano, creado en el año 1810 como reemplazo del real utilizado durante la época colonial.
se da formalidad al uso del peso en territorio colombiano en el año 1857, mediante la ley del 30 de junio del mismo año. Su circulación es controlada por el Banco de la República, y debido a la crisis económica y la hiperinflación en Venezuela generada a mediados del 2015, el peso colombiano y el dólar estadounidense se ha usado de forma corriente, aunque no legal, en las zonas fronterizas de Venezuela y algunos de sus poblados. A pesar de esto, su valor ha decaído mucho en los últimos años, alcanzando el valor de $0.00024 o bien $0.0046 pesos mexicanos, lo cual mantiene una situación de pobreza a la mayoría de sus 51.87 millones de habitantes. Por otro lado, cuentan con una gran riqueza cultural, que es en sí misma toda una experiencia con música, gastronomía y un encanto local presentes en las diversas regiones y espacios en donde se fusionan el arte, música y tradiciones que personifican la alegría de los locales, por lo que Colombia también es conocida como el país de los 1000 ritmos.